Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dame una palabra de ti cuando no sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Unge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí. Una palabra de Dios. Dime una oración así, con sujeto y predicado que me enseñe a vivir. Gramática llena de fe, escrita por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad y enseñe tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí. Una palabra de Dios, Dios.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré como siempre versículo tras versículo, y en esta ocasión será en la epístola a los Hebreos capítulo 5 y versículo 12, donde dice la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debido al tiempo que llevaban ya en Cristo, estos hermanos hebreos tenían al menos la obligación moral de ser ya maestros de otros, que eran principiantes, pero habían llegado al estado de ellos mismos necesitar que otros les enseñaran de nuevo las ideas rudimentarias de la palabra de Dios. La palabra rudimentos es la palabra griega que significa toicheia, que significa las partes principales o constituyentes de algo. Y vemos que estos hermanos hebreos, aunque llevaban mucho tiempo en el Señor, pues aún eran niños. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra algo sobre esto. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí a los Gálatas, en Gálatas 4:3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Nótese, bajo los rudimentos, es decir, bajo las partes principales constituyentes de algo, es decir, y Gálatas 4:9 dice: más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, que los rudimentos principales, las cosas básicas de algo, cuando una persona lleva mucho tiempo, esto que es lo que hace que la persona no pueda avanzar espiritualmente y vuelva otra vez a quedarse como al principio. Colosenses 2:8 también dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nótese que aquí las personas que no avanzan espiritualmente son dadas muy fácilmente a ser engañadas bajo los rudimentos de este mundo, que son esos principios que engañan para hacer que las personas no se acerquen a Cristo ni puedan crecer, sino todo lo contrario. Colosenses 2:20 también dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Es decir, si estamos en Cristo, ¿por qué aún todavía continuamos con las cosas de los viejos preceptos de este mundo? Esos viejos rudimentos que no sirven absolutamente ya para nada. No solo necesitaban aprender misterios de la profunda importancia como el orden sacerdotal de Melquisedec, sino también el ABC de la revelación divina, ya que en vista del tiempo que había transcurrido desde su conversión al cristianismo, debían de estar comiendo ya un alimento sólido, es decir, no está en esos rudimentos. Como cristianos ya adultos, sin embargo, en realidad no podían asimilarlo, no podían asimilar aquello por lo cual ya debían de estar preparados, es decir, la comida de bebés. Esto sí que podían tomarlo, el biberón, la leche, esto sí, pero un alimento más sólido no. ¿Por qué? Porque no les gustaba, no lo querían. En contraste con la leche y la comida sólida, en este sentido espiritual parece haber sido un lugar común en la iglesia primitiva, ya desde los principios. Pero esto no se quedó allí, sino que aún también en el día de hoy suelen darse algunos casos. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y nótese que estos hermanos de la iglesia de Corintios, ellos tenían dones, pero eran mal usados, y todo ello por la ignorancia. De ahí que muchos ya dicen que los dones pasó para aquel tiempo, de que hay muchas cosas que ya no se utilizan, que fue para aquel tiempo precisamente por esto. Y no hay nada peor que una persona que tenga dones espirituales, porque Dios nos da dones, así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12,
y no quedó anulado, sino que está ahí, y esa persona sea una persona ignorante, que lo está utilizando mal, como por ejemplo Sansón en el Antiguo Testamento. ¿Tenía dones de parte de Dios? Sí. ¿Lo utilizaba Dios? Sí. ¿Pero cómo lo utilizaba? Malamente. ¿Por qué? Porque él era así, era ignorante en cuanto a muchas cosas, se dejaba guiar más bien por la carne. Y aquí también estos hermanos de la iglesia de Corintios le pasaba exactamente igual. Tenía los dones de parte de Dios y se habían quedado ahí solamente, no profundizaban más en la palabra de Dios. Y eso también ocurre en las iglesias en el día de hoy, principalmente en las iglesias que son pentecostales. ¿Por qué? Porque se quedan en los dones y no profundizan más en la palabra de Dios. Y no hay algo tan precioso como profundizar en la palabra de Dios, pero con los dones que Dios te ha dado. Entonces tú los podrás utilizar para crecimiento del cuerpo de Cristo, es decir, para beneficio de la iglesia y no beneficio propio. De hecho, hay muchos que, aunque puedan llamarse pastores, apóstoles, etc., puedan ponerse el título que ellos quieran y tienen esos dones, pero son ignorantes en cuanto a la manera de utilizarlo. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué Dios manifiesta ahí esos dones? Porque Dios es fiel a su palabra y Dios respalda su palabra, pero no está respaldando las cosas que quizás está haciendo el hombre o la mujer. De manera que proseguimos aquí con esto en cuanto a los bebés espirituales y aquellos que ya han crecido. Así que vemos que, a pesar de todo su alarde aquí de los corintios, de ser hombres espirituales en cuanto a los dones, no pueden ser tratados como hombres y mujeres espirituales, debido a que, al haber fomentado el espíritu partidario en la iglesia, demuestran que aún son carnales. Es lo que he dicho anteriormente. Muchos dicen, no, los dones ya quedaron para aquel tiempo, eso ya no. Pero sin embargo están utilizando, aunque no practiquen eso, están utilizando el lado partidario, los grupitos dentro de la iglesia. Yo soy del hermano tal, a mí me cae bien la hermana tal, etc. Es como aquí pasaba precisamente en Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Era algo para analizar ahí, que eran partidarios los unos de los otros, cuando el cuerpo de Cristo debe de ser uno y solamente uno. Por tanto, debían de ser tratados como niños espirituales y alimentados con la leche de la ética cristiana elemental. Por cierto, que hay una sabiduría también superior que es impartida a aquellos que han obtenido madurez espiritual, como nos dice 1 Corintios 2:7, y Pablo le está hablando aquí a los mismos corintios, y le dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero los corintios no eran capaces de asimilar esta carne o alimento sólido hasta que hayan crecido espiritualmente más. No es el conocimiento, sino que es el amor, ya que se puede tener mucho conocimiento y mucha teología, puede tener una persona, incluso puede tener títulos colgados en el despacho de su casa o en cualquier otro lugar, títulos que digan yo soy teólogo, o yo soy pastor, o yo soy evangelista, o yo soy profeta. Pero todo eso, absolutamente todo eso, sin amor, no sirve para nada. Porque sin amor es como nos dice 1 Corintios 13, es como metal que resuena. Cuando esa persona habla o quiere transmitir algo, sí, tiene muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, pero si esa persona no ha experimentado el nuevo nacimiento, no va a tener el amor de Cristo en su corazón reinando. Por tanto, no es solamente el conocimiento, sino que va por delante también el amor, la humildad y el sometimiento a la palabra de Dios. No que la palabra de Dios se someta a nosotros, como hacen algunos teólogos, que dicen ser teólogos y salen en televisión, pero luego son personas que no han nacido de nuevo. Leche y no alimento sólido, dice la última parte de este versículo 12. El estado infantil de estos hermanos hebreos se debía al deseo de continuar bajo los tipos y símbolos de la ley de Moisés, en los que en los tiempos de hoy modernos pueden ser muy bien, tratándolos igualmente. Ese deseo de volver a lo antiguo es seguir viviendo como antes. Es decir, en los tiempos de hoy, si lo volvemos aquí, es
seguir celebrando, por ejemplo, aunque no con la misma intensidad de antes, pero un poquito menos, el carnaval, la fiesta de sortilegio del verano y multitudes de fiestas paganas, antibíblicas, que no están puestas en la Biblia, y Dios en su palabra dice que no lo hagamos porque no está puesto ahí. Ahora bien, muchos se acogen y dicen que cuando vienen estas fiestas, quien te dice esas pueden ser las de Navidad, pueden ser las de Semana Santa, y cuando se está hablando de Semana Santa, muchos ponen la Semana Santa como que es la semana más santa, cuando el cristiano que tiene a Cristo en su corazón, todas las semanas para nosotros son santas. No tenemos que esperar a que venga una Semana Santa. Por tanto, debemos de vivir una vida completamente entregada al Señor y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguir practicando esas cosas, aunque sea medias, es algo que a Dios no le agrada, y en cierta manera es, como aquí estos hebreos, el no desprenderse totalmente de las cosas antiguas, es decir, de la religiosidad que teníamos antes. Ellos también eran religiosos en cuanto a la ley, aparentaban una cosa, pero luego en su corazón había otra muy distinta. Y eso es lo que ocurre también en el día de hoy. Por tanto, hemos de desechar esas cosas. Esas cosas, quizás un niño al principio espiritual puede por ignorancia el hacerlas, pero una persona que dice ser cristiano o cristiana y que ya lleva años y se sigue vistiendo en el carnaval y sigue jugando a la lotería y sigue haciendo cosas que Dios no quiere, pues esa persona sigue siendo un niño espiritual que no entiende o no quiere entender o no quiere desprenderse de las viejas cosas. También vemos que estos tenían la presión de la persecución en cuanto a estos hermanos hebreos. Ellos eran perseguidos, no era solamente que en su corazón había ese deseo de estar en la ley de Moisés. Igual que en el día de hoy también hay algunos, no todos, pero un grupito también lo hay, que quieren todavía, son niños espirituales y están en las cosas antiguas. Bien, eso era por una parte una cosa, un obstáculo que había, pero también hay otro obstáculo, y el obstáculo de estos hermanos hebreos era la presión que ellos tenían en cuanto a sus hermanos hebreos que estaban en la ley, que trataban de poner toda clase de obstáculos y opresiones en su vida. En estos tiempos puede ser la opresión, por ejemplo, de los familiares, que se ríen de nosotros, ¿verdad? Que se burlan. También de los amigos, de los compañeros de trabajo. Corriendo también podemos correr el riesgo, en cierta manera, de complacer más a los incrédulos que al Señor, por quedar bien con los incrédulos, aunque sean nuestros familiares, que son incrédulos. Recuerda, ellos están en el mundo y el mundo dice que está en tinieblas. Pues bien, si nosotros decimos que estamos en la luz, ¿cómo vamos a complacer las cosas de las tinieblas? No puede ser. De manera que esa también puede ser una manera de tener un obstáculo y de seguir siendo un niño o una niña espiritual. De manera que no debemos de andar en cuanto a las cosas, a los rudimentos de este mundo, y sí que debemos de andar en la doctrina de Cristo resucitado, que es nuestro Rey y sumo sacerdote. Continúo en Hebreos, ahora capítulo 5, pero el versículo 13, y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. La palabra niño es la palabra griega napios. Se emplea en este pasaje para indicar el no maduro. Es la palabra que usa Pablo donde aparece esta palabra griega en 1 Corintios 13:11, donde dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Podemos imaginarnos un hombre a lo mejor con 40, 50 años y teniendo la actitud de un niño. Causaría risa, tal vez asombro. Tal vez pensaríamos no está bien de la cabeza, pero desgraciadamente hay muchos que son espirituales, dice, pero sin embargo actúan como niños. Estos hebreos no eran niños en Cristo, en el sentido de ser nuevos convertidos, sino en el sentido
de que no eran maduros, no habían crecido, como antes leí en 1 Corintios 3:1, que eran carnales. El recién convertido es niño en Cristo y por medio de la leche de la palabra de Dios, él va creciendo espiritualmente. 1 de Pedro 2:2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nótese que el niño cuando se convierte debe de desear esa leche espiritual, es decir, los rudimentos, pero llega un tiempo en el cual al niño, y esto lo saben bien las madres y los padres, le deben de quitar esa leche y le deben de dar alimento ya más sólido para que el niño vaya creciendo. Pero si espiritualmente no crece, continúa siendo no crecido, es decir, no maduro, no perfecto, y su dieta es de leche solamente, y esto no es bueno. Debe crecer hasta el estado de madurez y comer alimento sólido para que se fortalezca. El hecho de que necesitan leche estos hermanos hebreos y no podían comprender fácilmente en lo que es el alimento sólido, ellos no lo comprendían esto, como la doctrina del sacerdocio de Melquisedec y de Jesucristo. Indica su estado de poco crecimiento espiritual, ya que no lo entendían esto, la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre Melquisedec, sobre todo, que el autor aquí a la epístola a los hebreos le está mostrando, para que ellos lo entiendan, y lo está haciendo con suma paciencia y con amor. Ellos no habían alcanzado madurez, y por eso experimentaban dificultades en comprender las cosas hondas del Evangelio. Todos sabemos que un niño, cuando es perezoso y no quiere aprender, parece como que la mente se le cerrara, que le cuesta luego el intentar entender y comprender las cosas. Y también ocurre esto en cuanto a las cosas espirituales. Sigue diciendo aquí este versículo 13, la palabra de justicia. Es la del Evangelio que revela la justicia de Dios para que por la fe alcancemos la justicia, como dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nótese, el justo por la fe vivirá, pero el inmaduro no vivirá por la fe, sino que va a estar viviendo por las cosas que ve. Y esto es muy distinto a cómo debe de andar el cristiano. Según el autor de Hebreos, el cristiano no puede sobrevivir espiritualmente al menos que se le enseñe la palabra de Dios. Debe ser esta palabra apreciada y valorada en sí. Y también no solamente la palabra, sino las doctrinas, los mandamientos, los estatutos, pero también, sobre todo, las promesas de parte de Dios que hay en la maravillosa palabra de Dios. Debe de ser apreciada lo suficiente como para ocupar la atención de nuestras mentes. Los cristianos de todos los tiempos han establecido a lo largo de la historia escuelas y seminarios cuyo propósito ha sido y sigue siendo en el día de hoy el estudio académico de la palabra de Dios, de la Escritura, de manera que el descuidar la lectura y estudio de la palabra de Dios llevan aparejadas las consecuencias de inmadurez espiritual y también dará como producto el ser engañados por hombres que solo desean los beneficios monetarios y se cae en la religiosidad, es decir, dice ser cristiano pero no hace la voluntad de Dios que está en su palabra. Santiago dice no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores de ella. De manera que pueden caer fácilmente en herejías, en falsas doctrinas, y eso siempre estuvo y está a la orden del día. También en el día de hoy los podemos ver cómo es que este hombre tiene tantos seguidores o esta mujer, lo que está hablando, lo que está enseñando, lo que está predicando, no está de acuerdo con la palabra de Dios, es antibíblico 100%, pero sin embargo todos están ahí diciendo amén, amén. T.R.J. Glover, un clásico erudito reconocido, explicó una vez
una de las razones más importantes por las cuales el cristiano triunfó en el mundo de la antigüedad. Había muchas causas y también había muchas religiones con muchos dioses. Dioses de todas las formas, de todos los tamaños, de todos los modelos y de todos los colores. No hay problema. Tú puedes coger el que tú quieras en aquella época y también sigue en el día de hoy. Y eran esta clase de dioses que competían por el compromiso de las personas, es decir, para que personas viniesen a ellos. Pero el cristianismo fue la que se ganó las mentes y el corazón de ellos, que es muy distinto. Glover decía que los cristianos eran mejores pensadores que el resto de la gente. Y todos sabemos en el día de hoy que hay muchos hermanos en la fe y hermanas que cuando han venido a Cristo ni aún sabían siquiera leer ni escribir. Sin embargo, ellos por el amor a la palabra de Dios se han empeñado un día, otro día, y han sido fieles ahí y han perseverado, y cuando han pasado un tiempo, vemos que esas personas, cuando se les daba una cita bíblica, no era como antes que decía, no, yo es que no sé leer, con vergüenza lo decían, sino que ellos muy orgullosos y despacito, pues te daban esa cita bíblica, te la leían allí. Y qué gozo es ver cuando un hermano o una hermana que no sabe leer ni escribir, pero se está esforzando, aunque se equivoque, pero vemos que va ahí a tranca y barranca, como se suele decir, y te lee el versículo completo, aunque tarde. Luego, cuando pasa un poco de tiempo más, vemos que tiene más soltura, y cuando pasa otro poco tiempo más, ya lo dice normalmente. Y cuando pasa otro poquito de tiempo, estoy diciendo un poquito de tiempo, no te estoy diciendo de años, te estoy diciendo de meses, como mucho, vemos que esa persona es capaz de decir a cualquiera que le diga algo incorrecto en cuanto a la palabra de Dios, eso no está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que por sí mismas, ellas tratan de crecer espiritualmente. No se abandonan, no se dejan, sino que perseveran. ¿Por qué? Porque saben en quién han creído, porque valoran la palabra de Dios. Y qué hermoso es poder valorar la palabra de Dios. De manera que vemos que también en la antigüedad los cristianos leían los mejores libros y lo asimilaban y vivían la vida intelectual más libre que el mundo hubiese conocido en aquel tiempo. Porque sabemos que en todas las épocas, todos los gobiernos, todos los reyes, todos los imperios siempre han tratado y tratan en el día de hoy en tener a los pueblos en ignorancia. Eso siempre lo han tratado. Y prueba de ello es que hay multitud de pueblos en el día de hoy que hay muchos ciudadanos que no saben leer ni escribir. Y lo poquito que saben, como mucho, escribir su nombre. Pero en cuanto que la persona se convierte a Cristo, vemos que llega ahí esa libertad, ese aire de libertad, que la persona encuentra que puede leer, que puede escribir y que comprende mejor las cosas. Jesús lo había hecho en realidad libres de esa esclavitud de la ignorancia. De manera que no hay cabida para el cristiano ignorante. No la hay. No tiene excusa. Después de llevar 5, 10, 15 años de cristiano y ser un cristiano, una cristiana ignorante que cualquiera lo puede liar, como se dice habitualmente. Lo puede conducir y todo. No es porque en la iglesia el pastor o los líderes o los maestros que haya no le enseñen. Claro que le enseñan. Lo que pasa que no tienen ganas de aprender. Por tanto, ya que desde el comienzo mismo del cristianismo tuvo que conocer y entender y tuvo que leer los evangelios. Desde el principio, todo cristiano tuvo que hacer eso. Tuvo que ser capaz de dar razón de su fe. ¿Cómo vamos a dar razón de nuestra fe si no ponemos interés en la palabra de Dios? Ya que no basta con decir, es algo que no puedo explicar, como hacen los religiosos y las religiosas. Suelen decir eso cuando tú le hablas o le dices algo, oye, ¿y cómo es que tú estás adorando a la Virgen? O a un santo que ha muerto. Es que es algo que no puedo explicar. Claro que no lo pueden explicar, porque no tienen ninguna base bíblica. Por eso no lo pueden explicar. Sin embargo,
El cristiano que ha nacido de nuevo no puede decir no lo puedo explicar, lo puede explicar, porque Cristo Jesús es una realidad en su vida y hay ese deseo en nuestro corazón de poder crecer para servir mejor al Señor. Ellos, en la antigüedad y en el día de hoy también, leían acerca de Jesús y conocían, ya que el cristianismo no es solamente conocimiento de la palabra de Dios, sino que también es comunión a diario con aquel que es el primogénito de los resucitados, es decir, con Jesucristo. Y además sabían y sabemos dónde está en este momento. Sabemos lo que el Señor Jesús y lo que hará también en el futuro por aquellos y aquellas que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y qué hermoso es poder decir que tenemos una esperanza viva, que estamos esperando algo, estamos esperando como Pablo estaba esperando también, que en cualquier momento él podía ser llamado o arrebatado por el Señor. Así igualmente nosotros lo estamos esperando, pero si el Señor no viene, igualmente vamos a estar perseverando y tratando de crecer espiritualmente en todo lo que Dios ponga a nuestra disposición. ¿Quiénes eran los que cumplían la función de pensadores en el mundo de la antigüedad? Una y otra vez era el cristiano el que lo hacía. Sin embargo, a veces podemos creer que el estudio es una pérdida de tiempo o que nos distrae de cosas más importantes. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿hay algo más importante que nuestro crecimiento espiritual? ¿Hay algo más importante que la salvación de nuestra alma? Vivimos en una cultura, en el día de hoy, que favorece a la acción antes que a la reflexión. Sí, somos muy dados antes de pensar una cosa o de hacer algo a ponerla por acción, porque vivimos un tiempo de express, un tiempo de desatino, corriendo de un lado para otro. Muchos llevan prisa, como decía aquel, tengo prisa, dice, ¿dónde va? Dice, no sé, pero tengo prisa. Es algo que está palpitante en el día de hoy en cada persona, porque esta sociedad es así. Es una sociedad que va a prisa, que va corriendo de un lado a otro, pero en cambio, el pararse, reflexionar, leer sobre la palabra de Dios, reflexionar al cabo del día sobre su vida, sobre la palabra, es algo que parece que carezca de importancia para muchos. Sin embargo, debe ser el hábito principal para nuestras vidas, el estar a solas con Dios. Continúo ahora ya con el último versículo de este capítulo 5 de Hebreos, donde dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo niño sabemos que es inmaduro, ya que puede este niño o esta niña, que es inmadura, puede estar bajo una situación peligrosa, y el niño y la niña pues no lo percibe, está como si tal cosa, tan tranquilo, ajeno a ello, no se da cuenta absolutamente de nada. Por ejemplo, puede jugar con el fuego, pero los mayores sabemos que acabará quemándose. Puede jugar con la electricidad, y sabemos que como juegues con la electricidad y metas los dedos o toque algún cable, pues te va a dar corriente. También pueden cruzar una carretera sin pararse a mirar, y las consecuencias es que puede ser atropellado por un auto. Se llevan a la boca toda clase de cosas. Por ejemplo, los padres saben bien que cuando el niño empieza a andar tienen que coger las botellas de lejía, de algún detergente de limpieza o cualquier otra cosa y no ponerlo al alcance. Ponerlo en un sitio alto donde no puedan cogerlo. ¿Por qué? Porque ellos no distinguen. Ellos ven una botella, se la llevan a la boca y pueden beber lejía, algún detergente de limpieza o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos son niños y no saben lo que está bien ni lo que está mal, lo que deben beber y lo que no deben de beber, lo que deben de comer y lo que no deben de comer. Todo aquello que puede parecer que es bebida y que tiene quizás un color bueno, aparente, atrayente, pues quizá es algo que es un veneno, como puede ser la lejía o algún detergente, alguna cosa así por el estilo, o cualquier otra cosa. Ahora,
En este versículo se hace un contraste comparándolos con los otros creyentes. Hay que tener en cuenta que estos creyentes que se refiere este versículo no tienen nada que ver con aquellos que llevan muchos años de creyentes, no. Son aquellos que asimilan, que conocen y ponen en práctica la palabra de Dios. Los que son espiritualmente maduros tienen la capacidad de discernir, para sopesar, para distinguir y apartar lo malo de lo bueno. Estos no son aquellos que van a tocar el fuego, no son aquellos que van a meter los dedos en los cables de la luz, no son aquellos que van a cruzar la carretera sin mirar, no son aquellos que se van a llevar a la boca la botella de lejía o de detergente o cualquier otra cosa. No, estos saben ya que eso no es bueno. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En otras palabras, la persona espiritual que es madura entiende, comprende las cosas que hay que tiene por delante. Es más, la persona cuando está escuchando a otra sabe si realmente es una persona que verdaderamente anda en la palabra de Dios o lo que está haciendo en cierta manera es pavoneándose. Es decir, su orgullo sale a flote y no se esconde detrás de Cristo Jesús. Pero también hay que tener en cuenta que tanto el creyente maduro como el inmaduro, si dejan de estudiar la palabra de Dios, van a retroceder en el discernimiento espiritual. Te recuerdo algo, y es que todo creyente es como si estuviésemos en una barca y estamos remando en contracorriente. Si no crecemos, es que estamos remando a la misma velocidad que va el agua en contra nuestra. Si paramos un poquito, la corriente nos llevará. Pero si paramos del todo, retrocederemos. Vamos a retroceder y así ocurre también espiritualmente. Si paramos totalmente, vamos a retroceder en cuanto a las cosas espirituales. Si paramos un poquito, también vamos a retroceder un poquito. Pero si nos esforzamos y remamos más fuerte que la corriente, es decir, si la opresión del mundo que tenemos a nuestro alrededor, nosotros somos capaces, porque el Espíritu de Dios nos da ese poder y nos da también esas fuerzas y nos dirige a toda la palabra de Dios, vamos a remar más fuerte que lo que hace la corriente del mundo y entonces vamos a crecer espiritualmente. Dice aquí, os habéis hecho tardos para oír, dice el versículo 11. Esto demuestra que eran personas que no prestaban atención ninguna a las enseñanzas bíblicas. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, un profesor de una academia, un profesor de cualquier escuela, bien sea bíblica o bien sea del mundo, que se prepara una enseñanza y que van los estudiantes o parte de los estudiantes y no prestan atención ninguna. ¿Cuál será la reacción del maestro? Pues si son del mundo, lo primero que va a hacer es llamarle la atención. Allí no se va a jugar, allí no se va a distraer a nadie, allí se va a aprender. Igualmente, cuando se está dando una lección bíblica, la escuela dominical o cualquier otra clase, allí se va a aprender, no se va a distraerse, para que así podamos crecer en la palabra del Señor. Para concluir este capítulo es necesario recordar una gran lección en cuanto a lo que he estado compartiendo de todo este capítulo. Y es, por ejemplo, que en la vida religiosa del judío, ningún hombre recibe mayor estima que era el sumo sacerdote. Bajo su supervisión estaban los sacerdotes, que tenían a su cargo el ocuparse de las tareas rutinarias de su sacerdocio. Pero el sumo sacerdote, representante del hombre ante Dios, estaba en el lugar santísimo, ya que podía entrar una vez al año en el día de la expiación, y rociaba con sangre para la remisión de los pecados propios suyos y también del pueblo. Aarón fue el primer sumo sacerdote que entró ante la presencia de Dios, detrás del velo del antiguo tabernáculo. Sin embargo, Jesucristo es superior a Aarón,
puesto que Jesús ha traspasado los cielos. Vale decir que Él entró ante la presencia misma de Dios, en tanto que los sumos sacerdotes estaban acostumbrados a entrar solamente en la presencia simbólica que estaba en el tabernáculo o el templo, y eso era solamente una vez al año. En su naturaleza humana glorificada, Jesús ha entrado en la presencia de Dios, y lo ha hecho para siempre. No lo ha hecho una vez al año, sino para siempre. Por tanto, totalmente compenetrado de las debilidades y las tentaciones humanas que tenemos aquí, Él, el Señor Jesucristo, intercede a nuestro favor cuando nos acercamos al trono de Dios y lo hacemos en oración. El escritor de Hebreos describe que Jesús, en su papel de sumo sacerdote, cumpliendo las responsabilidades de sumo sacerdote de Aarón y asumiendo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesús se ofreció como sacrificio por el pecado, cosa que Aarón ni ningún sumo sacerdote jamás lo hizo. Pero él no era solamente el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que también era él el sacrificio, porque él se ofreció a sí mismo. Todo esto cumplía los requisitos del sistema de sacrificios como vemos del Antiguo Testamento. Voy concluyendo ya. Hay personas que quizás tú conozcas o quizás también lo seas, que estudian medicina, arquitectura, abogacía, magisterio y tantos trabajos que tienen la necesidad imprescindible del estudio. Y el estudio no de unos meses ni de unas semanas, sino de años y de bastante años. Y no solo eso, sino que cuando llegan a hacer aquello por lo cual estuvieron varios años de su vida estudiando, esforzándose, sin salir sábado, domingo, fiesta, ahí estudiando porque quieren alcanzar aquello. ¿Para qué? Para un día tener un título y poderse ganar la vida desahogadamente. No solamente tienen que estudiar cuando ya tienen el título, sino que luego cuando pasan unos años tienen que hacer lo que se llama reciclarse, es decir, volver otra vez a estudiar para no quedarse atrasado de las cosas que han salido más nuevas. Y todo esto, y todo este enorme esfuerzo que hacen es para estar luego usando esos conocimientos y ese título quizá durante 30 o 40 años de su vida, y se acabó la historia. No hay más, porque luego ya se mueren y se acabó. Si este esfuerzo e interés es solo para unos años, ¿cuánto más los cristianos deberíamos de esforzarnos y poner más interés, ya que ese esfuerzo va a repercutir para nuestra vida eterna? No solamente para que vivamos una vida victoriosa en el Espíritu. Muchas personas dicen que viven en el Espíritu y que viven en victoria, que viven en prosperidad, pero sin embargo no hacen la palabra de Dios. Son palabras. Persona que vive en victoria y vive en el reposo del Señor está ahí. Vemos que son personas que son hacedores de la palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga, de siempre hubo y hay personas que no desean esforzarse. Eso quizás tú lo sabes muy bien porque lo has podido ver. Personas que están en el trabajo y que siempre se quedan no un paso sino varios pasos detrás para que cojan a otro para hacer aquello, se hacen los sordos, todos sabemos las tácticas que usan, ¿verdad? Para no esforzarse, absolutamente nada. Sobre ello está la ley del mínimo esfuerzo. Si puede ser cero, cero, pero luego a la hora de obtener algo, el 100%. ¿Lo entendemos? Esto lo podemos ver en el día de hoy y siempre lo hubo. Y vemos que cuando lo hacen es porque tienen rápidamente, cuando tienen que hacer algo o lo hacen, es porque rápidamente obtienen aquello que desean. Pues bien, como he dicho antes, la sociedad en el día de hoy es una sociedad que vive una vida express, que quiere las cosas instantáneas. ¿Hay algo que sea espiritualmente instantáneo? Podemos hacernos esa reflexión. Pues déjame decirte que sí. Hay algo que es instantáneo y que es la salvación en Cristo Jesús es instantánea. Siempre tú creas de todo corazón en la obra salvadora que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario a tu favor. Y de todo aquel que lo hace en ese sentido también, no solamente tú,
sino que la salvación es para toda persona que lo hace con un corazón sincero. Luego, con el paso de los días y de las semanas, la santidad es algo que es progresiva. Tú no eres santo así de momento, sino que cuando empiezas a leer la palabra de Dios, es cuando tú te das cuenta que lo que estabas haciendo es pecado. Y como que no quieres ofender a Dios y no pecar en contra de Dios, pues ya no lo haces. Lo entendemos ahí. Pero para ello es necesario, como he dicho, que tú leas la Biblia, la palabra de Dios. Nota esto. La palabra de Dios nos enseña que Dios, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo primero que hizo fue llevarlo rápidamente al monte Sinaí. ¿Para qué lo llevó al monte Sinaí? ¿Para ver allí las vistas? No. Lo llevó allí porque allí le dio las leyes que debían ellos de cumplir. Se las dio a su siervo Moisés y Moisés se las dio al pueblo. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, comprendieran qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. No podemos decir que soy cristiano y estoy pecando en contra de la palabra de Dios. Esto es ignorancia, es un bebé espiritual, no entiende nada. Podrás tener muy buenas intenciones en tu corazón, podrás decir que amas a Dios, pero es un amor ignorante, que no sabe realmente qué es lo que Dios quiere para tu vida. Si tú quieres, ahora, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a tener una comunión con Él, no solamente a través de la oración, sino también en la lectura bíblica, para que tú puedas crecer espiritualmente. Y qué bueno es no solamente el oír de una persona, sino conocer a una persona. Él da el primer paso. El Señor Jesucristo dio su vida por ti. Y Él está extendiendo ahora también su mano hacia ti, para que tú abras la puerta de tu corazón y tú puedas aceptarle como Señor y Salvador. Si es así, que tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, pues yo te animo ahora ahí, donde tú estás, que puedas hacer y una oración de fe. Repite conmigo y di: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos. Creía que te conocía, pero necesito saber y entender más de tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Y te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de toda tu fe, pues tú podrás empezar a conocer a ese Dios de la Biblia. No hay otro Dios. La religión no sirve para nada, ya que Dios no mandó a la tierra una religión, mandó un Salvador, Cristo Jesús. Y es a Él al que debe de tener comunión, es a Él al que debe de seguir y dar testimonio de Él. La mejor manera de dar testimonio es leyendo su palabra. No vivas en ignorancia. Por ello también te aconsejo que puedas visitar una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Y también a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
correr. Tu presencia es mi refugio. Tu presencia es mi baluarte. No tengo más a dónde ir. No tengo a dónde más correr. Tu presencia es mi refugio. Tu presencia es mi baluarte. Tengo sed de intimidad. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Menosprecio lo demás. Menosprecio lo demás. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Jesús, con tal de conocerte, dejo todo atrás, dejo todo atrás. Con tal de conocerte, menosprecio lo demás, menosprecio lo demás. No tengo más donde correr, no tengo a dónde más correr. Tu presencia es mi refugio, tu presencia es mi refugio, es mi baluarte, tu presencia es mi